Muy buenos días nuevamente. Sean todos muy bienvenidos a esta segunda sesión en el marco de la Mesa Regulatoria Mesoamericana. El día de ahora estaríamos llevando a cabo, como se le comenta, esta segunda sesión con el tema de criterios técnicos de los dispositivos médicos. Esto en el marco de, el desarrollo del segundo eje temático denominado autorización sanitaria de dispositivos médicos, el cual dimos inicio el pasado 20 de febrero con el tema de la regulación sanitaria de dispositivos médicos. Por supuesto, agradecemos la participación de cada uno de ustedes y por supuesto también el liderazgo técnico que ejerce COFEPRIS para llevar a cabo estos ejercicios, estos espacios de intercambio de conocimiento y buenas prácticas. Previo a darle el espacio a las colegas de COFEPRIS para el desarrollo de la agenda y de las ponencias, me gustaría solicitar el apoyo de cada uno de ustedes para habilitar las cámaras y con ello poder tomar la captura de la presente sesión. Esto para temas de difusión. Entonces, les agradeceremos el apoyo. Si pueden activar las cámaras, por favor, para tomar la captura de pantalla e iniciar el tema de la difusión, por favor. Vemos que se están habilitando las cámaras. Muchísimas gracias. Estamos unos momentos mientras los demás continúan. A la cuenta de 3, voy a hacer la captura. 1, 2, 3. Permítame un momento, por favor, mientras aseguramos que todo esté perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Hemos tomado la captura de pantalla para, como les comentaba, esos efectos de difusión de la actividad. En ese sentido, estimada Liz, extiendo el espacio y cedo también la palabra para dar continuidad a los puntos de agenda. Un gusto saludar. Hola Carla, muchas gracias por el espacio y muchas gracias por todas las facilidades para hacer realidad esta sesión. Les quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, como ya lo mencionó Carla. Esta es la segunda sesión del eje temático de autorización sanitaria de dispositivos médicos. El día de hoy vamos a ver los criterios y pues agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Más o menos entiendo que estuvieron en la sesión pasada, pero igual, como saben, podemos hacer preguntas, podemos hacer uso del chat en caso de que no tengan el micrófono habilitado y podemos igual usar los emoticones para que estén en la parte inferior de Zoom para poder hacer las preguntas y levantar la mano. Pues estamos muy emocionados por compartir con ustedes esta segunda sesión y pues vamos a tener una presentación aproximadamente de 1 hora y posterior a esto vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. Vamos a tener un pequeño receso de 10 minutos y al regreso vamos a tener una sesión interactiva. Muchos de ustedes ya conocen la plataforma que usamos, pero en su momento se van a dar las instrucciones precisas para poder acceder a ella. Igual en este momento les pedimos que en caso de que no tengan acceso a un teléfono, podamos tener tal vez la computadora, ahí podemos hacer uso igual de la plataforma. Y pues sin más que agregar y agradeciendo nuevamente a ustedes su participación, damos por inicio a esta segunda sesión, siendo las 9:14. Y pues quiero presentarles a nuestro comité experto de autorización sanitaria de dispositivos médicos. Hoy nos acompaña la química farmacobióloga Mónica Martínez Ramírez. Tiene formación como químico farmacéutico biólogo, es egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con 5 años de experiencia en el sector público en el área de regulación sanitaria en COFEPRIS y 4 años en el sector privado como supervisora de producción. Durante su formación académica participó activamente en el área de investigación en proyectos como química verde, desarrollo antifúngicos de origen natural, estudio clínico de la vacuna de VPH, Gardasil. Recientemente concluyó la especialidad de Derecho Sanitario en la UNAM y se desempeña en la coordinación de modificaciones administrativas de dispositivos médicos de COFEPRIS. De igual forma, el día de hoy nos acompaña el
químico de alimentos egresado de la Facultad de Química del UNAM, el químico Heriberto Martínez Márquez. Él cuenta con un diplomado en regulación y riesgos sanitarios por parte de la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública y recientemente concluyó la especialidad de Derecho Sanitario por parte de la Facultad de Derecho de la UNAM. Cuenta con 8 años de experiencia en la COFEPRIS como regulador sanitario en el rubro de establecimientos dedicados a los alimentos, insumos para la salud, servicios de salud y salud ambiental. Actualmente se desempeña en la subdirección de dispositivos médicos como gerente de material de curación, equipo médico, prótesis y productos higiénicos, donde efectúa el control sanitario de los distintos productos considerados como dispositivos médicos a través de la revisión, dictamen técnico normativo para verificar el cumplimiento de los insumos dentro del marco regulatorio de los dispositivos médicos. Adicionalmente, funge como enlace institucional dentro del Comité de Dispositivos Médicos de la FEUM. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por todo el apoyo que nos han dado. Y pues sin más, le cedo la palabra a la química Mónica, quien va a dar inicio en su presentación. Si me dan 2 segundos para compartir pantalla. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? Así es, Liz, la vemos. Perfecto, muchas gracias. Pues le cedo la palabra a la química. Gracias, buenos días. Buenos días a todos. Pues en la agenda del día de hoy, lo que vamos a presentarles son los criterios técnicos para la evaluación de dispositivos médicos. Sí, sí, quieres otro. Gracias. Bueno, pues de manera muy general, en la agenda del día de hoy vamos a presentarles los requisitos legales en cuanto al marco jurídico para dispositivos médicos clase 1 de bajo riesgo, que ya les explicaré más adelante, el marco jurídico para dispositivos médicos de clase 1 y los requisitos técnicos para ambas clasificaciones, bajo riesgo y clase 1, y como apartado especial vamos a hablar de la estabilidad de productos formulados y de productos estériles. Por favor, la que sí. Bueno, quisiera darles un breve repaso en cuanto a la parte jurídica de dónde surge en México. Todo esto viene del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que él nos habla que toda persona tiene derecho a la protección para la salud. De ahí se desprenden la ley, por favor, la Ley General de Salud, en la que nos habla de unos artículos principales que nos competen en esta parte. El artículo 124 bis nos habla de qué considera los insumos a los dispositivos médicos, perdón, como insumos para la salud. El 204 nos habla de que todos los dispositivos médicos deben de contar con una autorización sanitaria. El 262 nos da las categorías para estos dispositivos médicos. Y el 376 nos habla de que estos dispositivos médicos requieren un registro sanitario aquí en México. Bueno, seguido de ello también tenemos el Reglamento de Insumos para la Salud, que nos permite reglamentar el control sanitario de estos insumos, de los establecimientos donde se fabrican, se distribuyen, las actividades y también los servicios que están relacionados con los mismos. Por favor. Para ello contamos con el artículo 82, que nos dice que todos los dispositivos médicos para su producción, venta y distribución requieren registro sanitario. Por su parte, el 83 nos habla de el riesgo que se les da a los la clasificación que se les da a los dispositivos médicos con base a su riesgo, y el 84 nos habla de que si hay nuevos modelos bajo la misma línea de fabricación y así, pero que tengan algún avance tecnológico, eso se requerirán como un nuevo registro sanitario. Ya que sigue, por favor. Aunado de ello, tenemos normas oficiales mexicanas. Aquí solo les voy a presentar las más generales porque muchos dispositivos cuentan con normas oficiales particulares. Tenemos algunas para agentes de diagnóstico, reactivos, controles, etcétera.
Para ello, las más generales tenemos la norma oficial mexicana, la 241, que nos habla de las buenas prácticas de fabricación de estos dispositivos médicos. La 240 nos habla de la instalación, operación y la tecnovigilancia de estos mismos. Y por último, en este contexto, la NOM 137, que nos habla del etiquetado de estos dispositivos médicos que deben de cumplir para la regulación en México. Bueno, de forma inicial contamos con el suplemento para dispositivos médicos, la versión 5.0 de la Farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. Este suplemento cuenta con 38 métodos generales de análisis específicos para cada dispositivo médico, bueno, para algunos dispositivos médicos, 6 monografías sobre la esterilización de estos, 235 monografías de producto, 11 apéndices y 35 reglas de clasificación. Ya que sigue, por favor. Solo de manera general me gustaría hacer un repaso al concepto de dispositivo médico, el cual se encuentra plasmado en lo tomo de la Farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, que nos habla que un dispositivo médico se le conoce al instrumento, aparato, utensilio, máquina, software, producto o material implantable, agente de diagnóstico, material, sustancia o producto similar para ser empleado solo o en combinación directa o indirectamente en seres humanos con algunas de las siguientes finalidades, ya sea para diagnóstico, prevención, vigilancia o monitoreo y o auxiliar en el tratamiento de enfermedades. No quisiera ahondar tanto en esta parte para no ser repetitiva. Podemos seguir con la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al artículo 262 de la Ley General de Salud que les comentaba, nos permite categorizar a los dispositivos médicos en base a su función y su finalidad de uso de los siguientes. Para ello contamos con 7 categorías. La última se añadió recientemente. En primer lugar tenemos a los denominados equipos médicos, seguidos de las prótesis, órtesis y ayudas funcionales, los agentes de diagnóstico, los insumos para uso odontológico. En el número 5 contamos con material quirúrgicos y de curación. En el número 6 con productos higiénicos. Y actualmente, en la última actualización, se incorporó software como dispositivo médico. En cuanto a la clasificación de los dispositivos médicos con base en su riesgo, el Reglamento de Insumos para la Salud, específicamente en el artículo 83, nos habla de la clasificación que les otorga a estos dispositivos médicos. En la clase 1 encontramos aquellos insumos conocidos en la práctica médica y que su seguridad y eficacia ya están comprobadas, que generalmente no se introducen al organismo. Como clase 2 contamos a estos mismos insumos que ya están conocidos en la práctica médica y su seguridad y eficacia están comprobados, pero estos se introducen en el organismo permaneciendo menos de 30 días. Y contamos con la categoría con la clase 3, perdón, que son para insumos nuevos o recientemente aceptados en la práctica médica. Y estos sí se introducen en el organismo o permanecen en él por más de 30 días. Por ejemplo, aquí podemos contar con una prótesis o un catéter central que permanecen más del tiempo que se menciona en la clase 2, que es menos de 30 días, y en la clase 1. Particularmente, se publicó un acuerdo por el que se dio a conocer un listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario. Se otorgó para aquellos productos que no se consideran o no entran dentro de la definición de insumos para la salud, por su naturaleza, sus características propias y su uso no requieren de registro sanitario. Entonces, para ello, se publicó en el Diario Oficial de la Federación en el año 2011 y en el 2014 se hizo una ampliación. Este acuerdo contempla 2 listados. El primer listado contempla 96 productos que son los que requieren registro sanitario y un segundo listado que se encuentra en un anexo 2 de en el que se encuentran 2.242 productos que se consideran
que no se consideran insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario. Acompañado de ello, nos apoyamos de las 35 reglas de la farmacopea para poder clasificar y diferenciar si algunos de estos productos que pueden o no contenerse en el listado requieren o no de registro sanitario. Por esto estamos hablando de ciertas particularidades. La que sigue, por favor. Bueno, y ya entrando un poco al tema del que nos acota, recientemente esta comisión realizó la publicación de la Guía para Obtención de Registros Sanitarios para Dispositivos Médicos clase 1, 2 y 3. Esta guía se hizo una actualización y recientemente es la que se publicó en el presente año. En cuanto a los requisitos legales con los que contamos de dispositivos médicos, en el apartado de los dispositivos médicos clase 1 bajo riesgo, ¿por qué consideramos estos? Estos se encuentran dentro del acuerdo que les acabo de mencionar, que por su riesgo y sus características para indicación de uso no se consideran dispositivos médicos de alto riesgo. Para ello contamos con una regulación para los que son de fabricación nacional y unos de fabricación extranjera. Los requisitos generales para los de fabricación nacional, contamos con un formato de solicitudes, que es un formato oficial que se encuentra publicado en la página oficial de COFEPRIS, en donde ellos podrán plasmar la información referente a su solicitud de registro sanitario de dispositivos médicos de clase 1 de bajo riesgo. El pago de derechos, se efectúa de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Derechos. Cabe mencionar que la Ley Federal de Derechos, estos pagos y los diferencia de dispositivos médicos de clase 1, de clase 2 y 3, y la cuota difiere para estas tres clases. En cuanto a la base de funcionamiento, es un documento con el que debe de contar el establecimiento en México, para el cual debe de contar con la autorización y la supervisión de esta comisión en el apartado de establecimientos para el funcionamiento de este establecimiento que se encuentra en territorio nacional. La acreditación del representante legal es otro documento jurídico que nos permite asegurarnos que la persona que viene o solicita el registro de dispositivo médico cuenta con la autorización por parte del titular de la compañía que va a solicitar y que no es cualquier otra persona que no esté autorizada por esta autoridad o por la misma compañía. El proyecto de etiqueta es otro requisito importante porque ahí nos va a plasmar la información del dispositivo médico de conformidad con lo establecido en esta norma, ya sea que el insumo es estéril, que es un agente de diagnóstico, que no sé, que no se reutiliza, que es desechable. En cuanto a la fabricación extranjera, contamos con los mismos requisitos, pero únicamente el requisito que difiere de la fabricación nacional es que se solicita una carta de representación por parte del fabricante. ¿A qué se refiere esta carta de representación? Esta carta de representación la emite el fabricante real, bueno, del producto, y en esta va a autorizar al titular del registro solicitante en México y le va a decir, bueno, yo te autorizo a ti para que en México distribuyas, primero importes, distribuyas y vendas los productos que yo fabrico. A eso se refiere este tipo de documento legal. Y este documento, al ser de procedencia extranjera, se solicita que sea consularizado o apostillado dependiendo del país de origen. En cuanto a los requisitos legales para dispositivos médicos de clase 1, comparten muchos con los que ya les había mencionado, como en la fabricación nacional, el formato de solicitud, el pago de derechos, el aviso de funcionamiento, la acreditación del representante legal y el proyecto de etiqueta. Para la fabricación extranjera, nos sustentamos de otros documentos legales que nos dan este respaldo jurídico de la procedencia extranjera. Para ello, en primer lugar, contamos con el certificado de buenas prácticas de fabricación,
Este documento lo emite algún organismo certificador y puede ser el ISO 13485, puede ser también el certificado de la marca CE o la declaración de las buenas prácticas de fabricación incluida dentro del certificado de libre venta. En cuanto al certificado de libre venta, este lo emite el Ministerio de Salud del país de origen de donde se fabrica el dispositivo médico, y este nos habla de que nos permite la libre venta de este producto en el extranjero. La carta de representación, como les comentaba anteriormente, pues es la que emite el o los fabricantes para el titular del registro establecido aquí en México o los distribuidores que sean autorizados para que tengan la competencia de vender, distribuir o importar sus productos. En cuanto al convenio de maquila, cuando los fabricantes o el fabricante no sean compañías filiales, es decir, que sean filiales entre ellas, que tengan un establecimiento aquí en México y otro en Irlanda, pero sean del mismo corporativo central, no se les pide una carta de representación. Pero cuando no, y tenemos con que el fabricante, por ejemplo, tiene un maquilador subcontratado, para ello tiene que establecerse a través de un documento legal que se denomina convenio de maquila. En este se establecen las cláusulas celebradas entre el fabricante y el maquilador, y en ello le dicen, bueno, ¿sabes qué? Tú me vas a maquilar, pero yo me voy a encargar de la calidad de toda la parte documental, o me vas a producir 400 dispositivos al mes. Es como un poco lo que se establece en este tipo de documentos, y las responsabilidades de la calidad también se establecen en este apartado, y cuál es la relación entre estos y hasta cuándo permanece esta relación comercial vigente. Estos documentos, perdón, antes de pasar con esta parte, me gustaría mencionarles que estos documentos que se presentan en letras negritas son documentos que deben de estar autenticados por el procedimiento legal del país de origen, como les comentaba, ya sean apostillados o consularizados, debido a que como es un documento legal extranjero, sí tienen que venir. En caso de que los documentos sean en un idioma diferente al español o el inglés, ya sea por ejemplo chino o árabe, sí se pide la traducción al español por perito traductor. En caso de que venga en inglés o español, no es necesario. Ya que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a los requisitos técnicos para los dispositivos médicos de clase 1 de bajo riesgo, tenemos ahí unas particularidades, porque ¿en qué nos guiamos nosotros? En base a la indicación de uso y en si están incluidos o no en el acuerdo de bajo riesgo. ¿Se acuerdan que les mencionaba que tenemos un segundo listado en el anexo 2, donde contamos con 2,242 productos que se consideran que no requieren registro sanitario? Entonces, también basado en ello, podemos decidir si se encuentra o no, podemos incluirlo de que requiere o no registro sanitario, o con base a las 35 reglas de clasificación de la farmacopea que les mencionaba. Aquí me gustaría hacerles, por ejemplo, ejemplificarles para que quede un poco más claro. En la primera imagen contamos con un paquete de ropa quirúrgica. Basado en la indicación de uso, la filipina, el pantalón, la cofia y las botas quirúrgicas pueden ir incluidas dentro de un paquete. Pero, ¿por qué no podríamos incluir el cubrebocas? Pues porque la indicación de uso para estos es diferente. Podríamos decir, pero pues ambos nos protegen, ¿no? Pero la indicación de uso para la ropa quirúrgica, a diferencia del cubrebocas, es como barrera de entrada ante salpicaduras de algún fluido, ya sea sangre, líquido cefalorraquídeo, etcétera, orina. Y el cubrebocas es de protección para las partículas o gotículas que nosotros podamos expedir de la nariz o de la boca. Entonces, la indicación de uso no es la misma, y por eso ahí encontramos una particularidad de por qué los registramos por separado.
En cuanto a los si están incluidos o no en el acuerdo de bajo riesgo, hay nada más como para ejemplificarles, pusimos unas, por ejemplo, las sábanas para cubrir una persona desechables o un cadáver de reconocimiento. Esos no se consideran insumos para la salud y por ende existe este listado en el que se le dice al usuario, ¿sabes qué? Este insumo, de conformidad con lo establecido en la ley, no requiere de registro sanitario, entonces te notifico y lo puedes vender, no es necesario con un registro sanitario. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a los requisitos técnicos de dispositivos médicos de clase 1, ahí sí contamos con mucha mayor información. Para ello se pide la información general del producto. En este, ¿qué se solicita? Se solicita que el fabricante o el titular del registro plasmen lo que sería la denominación distintiva que se le otorga al producto, la denominación genérica, la indicación de uso, la categoría en la que se clasifica, ya sea equipo médico, prótesis, órtesis, agentes de diagnóstico, la clasificación con la que cuenta su producto, clase 1, 2, 3 o bajo riesgo. También ahí indican la indicación de uso, perdón, la descripción y algunas veces las particularidades como la formulación o la fecha de caducidad. En cuanto al instructivo de uso o manual de operación, es un requisito indispensable, ya sea instructivo de uso para los insumos que así lo ostenten o manual de operación para algunos equipos. En cuanto al, se pide como requisito la descripción o el diagrama de las partes funcionales del producto. Esto es importante porque algunas veces, por ejemplo, para mi instrumental quirúrgico, así solicitamos los diagramas o todas del producto que desea incluir. La declaración de la fórmula cual y cuantitativa para productos formulados. El certificado de análisis de materias primas para aquellos productos que se requieran, por ejemplo, una prótesis, la materia prima, se presentan los certificados de materia prima, del material con que fue elaborado, el material quirúrgico se pide de los aceros, por mencionar solo algunas. Las pruebas del laboratorio es otro de los requisitos para verificar el diseño, el desempeño y la funcionalidad del dispositivo médico. Estas pueden estar basadas de conformidad con las IEC, con ISO, con FEOM, con la FEOM que aquí en México o con alguna normativa internacional en caso de no encontrarse registrada en alguno de estos antes mencionados. En cuanto a la información del proceso de fabricación, es otro de los requisitos importantes en los cuales el fabricante nos da a través ya sea de un resumen o de un diagrama de fabricación, nos describe su proceso de fabricación general hasta el producto terminado. En cuanto a la información del envase o empaque primario, secundario o en su caso terciario, los dispositivos que llegan a ostentar este tipo de información, es necesario la declaración por parte del fabricante de este tipo de empaque. El certificado de análisis del producto terminado es otro requisito importante porque esa es la parte final de la calidad del producto antes de su liberación. En cuanto a los estudios de estabilidad que se pide el reporte completo del estudio de estabilidad, ya sea en tiempo real o acelerados, y esto se da para productos estériles o los productos que estén formulados. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de estabilidad y de las generalidades. Bueno, los productos que ostentan fecha de caducidad se les solicita el reporte de estudios de estabilidad. Estos, como les mencionaba, pueden estar dados en tiempo real o acelerados. Se realizan estos en el empaque o el envase primario propuestos. ¿Esto por qué? Porque nos permite asegurar que el empaque o el envase primario que estamos proponiendo mantiene el producto en las condiciones óptimas en cuanto a seguridad y eficacia para los cuales fueron creados. En forma general, estos reportes del estudio de estabilidad deben de contar con la siguiente información. Se debe de contar con el nombre del dispositivo médico, las presentaciones que se incluyen en este estudio,
El número de lotes evaluados, por ejemplo, por lo regular se realiza por triplicado, pero no es como una regla. Entonces los fabricantes determinan también los tamaños del lote. La composición del empaque es importante, porque es como lo que les mencionaba. Se debe declarar el material con el que está elaborado el empaque primario. Las condiciones de estudio, es decir, las condiciones de temperatura y humedad bajo los cuales se lleva, o algunos pueden decir, yo quiero realizar este estudio en condiciones de uso, en frasco abierto, en transporte. Algunos pueden decir, por ejemplo, para los viales, dicen, voy a hacer la estabilidad del frasco de cabeza, ¿no? Para ver si puede haber alguna modificación o que alguno de estos parámetros pueda interferir en la estabilidad del producto. La referencia de los métodos de estudio en los cuales se basan, los tiempos de muestreo es la frecuencia con la cual se va a hacer el muestreo. Por lo regular es 0, 3, 6, 9, 12 y dependiendo de la ampliación se va a realizar de conformidad con los tiempos de estabilidad que ellos establezcan o los tiempos en los que su protocolo diga, vamos a evaluarlo hasta 36 meses y veremos cómo se comporta el dispositivo, ¿no? El análisis de estos resultados, el análisis estadístico, los análisis que se realizan de los resultados una vez obtenidos, estos muestreos y la frecuencia de ellos, y por último se hace la evaluación de los datos. Este estudio debe sí contar con las conclusiones de este reporte en donde nos diga, el dispositivo se mantiene estable durante, no sé, 24 meses a estas condiciones de almacenamiento. La que sigue, por favor. Entonces, para dispositivos médicos clase 1, contamos con la particularidad de los estériles y los formulados. Les voy a hablar un poco de la parte de los estériles. Estos dispositivos médicos, en cuanto al reporte o toda la información que solicita, se debe de especificar qué método de esterilización es el que se va a emplear, ya sea calor, ya sea seco, húmedo, por radiación, los químicos, etcétera. Y es importante porque de ello derivan algunas otras pruebas que se solicitan o tiene que ver también mucho con las propiedades del dispositivo médico. Por ejemplo, no vamos a meter a calor húmedo una jeringa porque tenemos que verificar si el material es estable a ciertas temperaturas a las que se requiere llevar para la esterilización a través de este método. Entonces, basado en eso se va a elegir, el fabricante elige el tipo o el método de esterilización que le conviene emplear para cada dispositivo médico. Para ello, también como información, nosotros solicitamos el resumen de la validación de este método de esterilización, es decir, que el fabricante debe de hacer una validación de este método controlando las condiciones a las cuales se va a realizar de forma real, por decirlo, pero ellos ya tienen que contar también como parte de la normativa con la validación de este método, controlando ciertas variables que se pudieran presentar y que no afecte el proceso de esterilización. También se solicita el certificado de esterilidad del producto. Este certificado pero del producto terminado, ya nos confirma que el producto, aparte del método de esterilización y de todo lo mencionado, se llevó a evaluación del producto final y cuenta con el visto bueno, la autorización de que cumple con esta esterilidad de integridad. Las pruebas de integridad del empaque, estas se realizan para asegurar que la ruptura, por lo regular se hacen con tinturas que hay como penetración puede ser de humedad o algo, no pongan en riesgo la estabilidad del producto. Para aquellos dispositivos en los cuales se realiza la esterilización por un método químico, por lo regular es óxido de etileno, se pide una prueba de residuos de óxido de etileno, ya que por normatividad no se puede exceder cierta concentración de residuos de óxido de etileno porque ya no se considera aceptable.
También contamos con los dispositivos médicos que sean reusables. Para ello, el fabricante en su instructivo de uso debe de indicar el método de esterilización por el cual se debe de hacer la reesterilización para su reuso, por decirlo. Y también ahí me debe de especificar las condiciones de limpieza previa y todo para que la eficacia y la seguridad del dispositivo no se vea comprometida y además para que se lleve a un adecuado proceso de reesterilización cuando aplique en estos casos. También en este apartado algunas veces los fabricantes te estipulan cuántos ciclos de esterilización resiste el dispositivo médico y de los cuales después de eso ya no te asegura que la eficacia y la integridad de este mismo se mantengan. En cuanto a los dispositivos médicos desechables, el fabricante en el apartado de las etiquetas debe de mencionar si el dispositivo médico es reutilizable o si es desechable y también si se puede reesterilizar para volver a utilizar. En cuanto a la norma oficial mexicana, la norma 137, cuenta con algunos de esta simbología, como les mencionaba, para el etiquetado de los dispositivos médicos en cuanto al apartado de esterilización. Aquí podemos ver que te especifica si el dispositivo es estéril, si es esterilizado por óxido de etileno o por radiación gamma, y si es por calor seco, por calor húmedo. Los dispositivos médicos procesados usando técnicas asépticas los marca con un apartado de la letra A a un costado. Y para los productos que solo deben ser usados una vez, marca esta simbología para que no puedan ser reetiquetados. Eso es como parte de el etiquetado que nos pide la normatividad para este tipo de dispositivos. En cuanto a estabilidad para los productos formulados, estos se realizan evaluando las propiedades físicas, químicas y en algunos casos microbiológicas, en las que nos aseguran que el producto se mantenga estable en el envase primario propuesto. Esta estabilidad de los productos formulados también se hace, para evaluar que sea eficaz y seguro en el empaque primario o envase primario propuesto, que no presente cambios como sedimentación, cambios de coloración, alguna degradación del principio activo, oxidación. Se hace todo ese tipo de evaluación del producto. Por ejemplo, aquí en la imagen les ejemplifico un gel antiséptico, ¿no? Que ahorita con lo de la pandemia son productos que tuvieron mucho auge. Como de las propiedades que es importante evaluar dentro de la estabilidad, es que la concentración del principio activo en el cual se considera eficaz frente a microorganismos tiene que estar en rango. ¿Por qué? Porque si hay pérdida o degradación del principio activo, ya no aseguramos la eficacia como antiséptico. Entonces, ahí pone en riesgo la salud de las personas. Por ejemplo, se tiene que evaluar que estos, aquí en México, se hace un control microbiológico para evaluar que el producto siga siendo eficaz. ¿Y cómo se hace? Pues se hace frente a microorganismos como E. coli, Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Entonces, así de este modo evaluamos la eficacia de este tipo de productos, pero es aparte de la estabilidad, ¿no?, del mismo, en el que se tienen que conservar a ciertas condiciones para que éste se mantenga íntegro y sea eficaz. Por eso es que este tipo de estudios, el fabricante sí tiene que considerar y contemplar todas esas posibles condiciones o variables que pudieran afectar al dispositivo médico.
Por mi parte es todo y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Química. Pues abrimos el micrófono para que nos puedan transmitir sus preguntas, comentarios sobre la ponencia. Igual si no tienen acceso a audio, pueden hacernos llegar las preguntas por chat. Bueno, en caso, si no hubiera dudas, pasaríamos al receso de 10 minutos. O no sé si están teniendo problemas con el chat o con sus audios. Si no es el caso, si les parece bien, nos vemos a las 10:05. A las 10:05. Muchas gracias. Gracias, Liz. Retomamos entonces en 10 minutos. Perfecto, muchas gracias. Hola, buenos días, ya estamos de regreso. ¿Me confirman? Sí, están ahí. No sé, Perfecto, Liz, adelante, sí. Ok, perfecto. Pues vamos a pasar a la sesión interactiva. No sé si tengan dudas de la presentación. Cedo la palabra por si hubiera una pregunta o un comentario antes de pasar a la sesión interactiva. Bueno, pues si no hay preguntas, vamos a continuar a la sesión interactiva. Voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman si ya pueden ver la sesión interactiva? Así es, Liz, ya la vemos. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar esta sesión de los criterios técnicos de los dispositivos médicos. Vamos a usar la plataforma que se llama Mentimeter. De preferencia, si pueden hacer uso de su celular y escanear el código QR para que puedan entrar a la aplicación y contestar en tiempo real unas preguntas que preparamos para ustedes. Y en caso de que no tengan en estos momentos acceso a su teléfono, también pueden entrar a la aplicación mediante su computadora. Entran a la página web menti.com y pues, ingresan el número que aquí está, que aparece ahorita en sus pantallas, el 54070685.
De todas maneras, este número siempre va a estar en todas las diapositivas para que puedan ingresar en caso de que la aplicación lo saque o algo llega a pasar. Vamos a dar unos minutos para que puedan ir ingresando. Muy bien, vamos a dar inicio. Vamos a tener dos preguntas de prueba para los que ya conocen la aplicación. Ya saben cómo funciona, pero ahorita en su teléfono, si es que están conectados por el teléfono, les va a aparecer el listado del país al que ustedes pertenecen. Entonces, les pediríamos que contesten de qué país nos están acompañando. Aparte que nos funciona como lista de asistencia para esta sesión. Muy bien, tenemos compañeros de Belice, muchas gracias, de El Salvador, de Nicaragua y República Dominicana, muchas gracias. Panamá, muchas gracias por tenerlos aquí presentes en esta sesión. Vamos a esperar a los compañeros de Costa Rica, Guatemala y Honduras, por favor. Me comentan si podemos poner el código QR, lo regreso para que puedan acceder a él. No sé si ya pudieron tener acceso al QR. Eh, perfecto, muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces, no sé si tenemos compañeros de Costa Rica, Guatemala y Honduras en la sesión. Si no, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que igual es para probar cómo funciona la aplicación. En caso de que hubiera dudas, por favor pueden hacer uso del micrófono o hacérmelas llegar por el chat, por favor. En Colombia. Ok, muchas gracias. Si no hubiera dudas para el uso de la aplicación, vamos a proceder a las preguntas de la sesión. La primera pregunta es, en su país, ¿cuál es el marco legal para asignar el nivel de riesgo de un dispositivo médico? Muchas gracias por sus respuestas. Pues, como podemos ver, el marco legal para asignar el nivel de riesgo en Mesoamérica es, al parecer, usan la norma 064 para el registro de dispositivos médicos y el reglamento técnico salvadoreño. También nos comentan que basado en la clasificación de riesgos por el Global GHTM y la ley 9212 del 2019, el decreto 490 del 2019 igual. Muchas gracias. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué semejanzas y similitudes han encontrado entre la regulación de su país en comparación con la regulación mexicana que el día de hoy se expuso? Sí, claro que sí, les ponemos el código QR. Voy a regresarme a la diapositiva
Para los que están ahorita en esta pregunta y están escribiendo, se les va a pasar un momento la aplicación, pero ahorita regresan. Listo, aquí está el código QR. Muy bien, muchas gracias. Vamos a regresar a la pregunta que nos quedamos. Nos quedamos en la pregunta de qué semejanzas y similitudes se encuentra entre la regulación en su país en comparación con la regulación mexicana. Si ahorita no pueden visualizar la pregunta en la aplicación, ¿me lo podrían escribir en el chat, por favor? Igual podemos dar actualizar para que ya les aparezca la pregunta en su teléfono si es que están conectados por el teléfono. Vamos a dar unos minutos para que los demás compañeros puedan emitir sus respuestas. En este momento solo tenemos 6 y teníamos a 13 conectados. Gracias. Muchas gracias por su participación. Pues como podemos ver, dentro de las semejanzas y similitudes que nos comentan, pues se requiere el registro sanitario para la importación y comercialización en el territorio. No se concede en ningún caso registros automáticos. La vigencia de 5 años. La clasificación de riesgo, el etiquetado, esterilización son bastante parecidos. Y la regulación por nivel de riesgo, la obligatoriedad de registro sanitario, los requisitos para el registro sanitario y la autorización para los establecimientos. Muchas gracias por cada uno de sus comentarios. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. No sé si quieran comentar algo en esta pregunta sobre las semejanzas y similitudes que tenemos en la regulación, o si quieran comentarnos alguna duda en específico. Voy a dejar abierto el micrófono, igual el chat está abierto para cualquier comentario que quieran agregar. Tenemos una pregunta de Odalis Quijeda. Ella nos comenta que en los casos de determinar los productos que no requieren registro sanitario, ¿qué regla aplica? Pues si se encuentra dentro del listado de los que no requieren registro sanitario, se le notifica de conformidad a lo publicado en este acuerdo. Pero en caso de que no venga en este listado, se aplica alguna de las reglas de la farmacopea, alguna de las 35 de conformidad con la particularidad del dispositivo, basados en la indicación de uso principalmente. Por ejemplo, no sé, para que les quede como un poco más claro, suponiendo que tuviéramos un dispositivo que se considera de bajo riesgo, pero es estéril, una de las reglas de la farmacopea nos dice que los insumos de bajo riesgo, pero cuando son estériles ya no se clasifican como bajo riesgo y suben de categoría a clase 1. Entonces, va muy enfocado en la particularidad del dispositivo médico en cuanto a su indicación de uso, si es estéril, si no es estéril, y, y ya. No sé si contestamos la pregunta, doctora Odalis. Perfecto, muchas gracias. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, en su país, ¿cuál es la normativa específica para dispositivos médicos? Que esta se parece mucho a la anterior. Voy a pasar mejor a la siguiente. En su país, ¿cómo se evalúan aquellos dispositivos médicos que son estériles y que requieren ostentar un plazo de caducidad?
Muy bien, muchas gracias. Pues como podemos ver, ¿no? En Mesoamérica, ¿no? Pues justamente se piden los estudios de estabilidad, los acuerdos de requisitos establecidos, se verifica el plazo de caducidad del empaque, el método de esterilización y certificación de validación, muy similar. Las etiquetas deben de detallar el símbolo de esterilidad y el método de esterilidad. También se evalúa el etiquetado, el método de escrito, la etiqueta, vida útil del embalaje y certificado de conformidad. Perfecto, pues muchísimas gracias por cada una de sus respuestas. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Existe alguna normativa en su país para evaluar la biocompatibilidad de los materiales utilizados en los dispositivos médicos? Perfecto, muchas gracias. No sé si en ese caso tuvieran alguna pregunta en particular para nosotros respecto a la evaluación de biocompatibilidad. Hacemos, dejamos libre el micrófono o sus preguntas en el chat por si quisieran profundizar más en este tema. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. En su país, ¿cómo se verifica el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación para los dispositivos médicos que se registran? Muchas gracias por sus respuestas. Pues como podemos ver, todos los que estamos aquí usamos ISO 13485 para el sitio de bueno, para las buenas prácticas de fabricación. Voy a pasar a la siguiente pregunta. No sé si quieran profundizar aquí en el tema o si quieran preguntar algo en específico. Con toda la confianza, este es un espacio para todos nosotros para poder profundizar más los temas y intercambiar el diálogo en dispositivos médicos. Si no es el caso, vamos a pasar a la siguiente pregunta. En su país, ¿cuáles son las características con las que se debe cumplir en el etiquetado de dispositivos médicos? Muy bien, muchas gracias. Pues leyendo sus respuestas de que no hay requisitos específicos, no sé si quisieran consultar algo o profundizar específicamente sobre este punto. Dejo el micrófono abierto para sus preguntas o el chat igual. Muchas gracias. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. En su país, ¿cómo se evaluaron los agentes de diagnóstico para la determinación de COVID-19? Hola, bueno, Ya. ya, básicamente con esta pregunta sí nos gustaría saber cuáles han sido sus experiencias. Por las respuestas que ya están ahí en la plataforma. Bueno, se parece un poco a lo que se hizo aquí en México. En efecto, para que todo estuviera bajo un marco regulatorio, se declara formalmente una emergencia sanitaria y a partir de aquí se desprenden acciones para atender esta emergencia sanitaria. Eh, en la próxima sesión se van a tratar más o menos los mismos puntos que ahorita la compañera Mónica expuso, pero ya enfocados a dispositivos médicos clase 2 y 3. La atención o los agentes de diagnóstico de COVID aquí en México se consideran como clase 2. Entonces, esta pregunta era un poco exploratoria hacia cuál fue su experiencia. Nosotros al declarar una emergencia también se empezaron a emitir autorizaciones de uso de emergencia. En el caso de dispositivos médicos fueron focalizadas para estas pruebas de diagnóstico y para ventiladores, ¿no? Dispositivos que ahorita no fueron tratados porque son clase 2 y clase 3.
En la siguiente sesión estamos preparando ahondar más en los requisitos para estos dispositivos con este nivel de riesgo. Pero sí, justo de esta pregunta nos gustaría conocer un poco ustedes cómo lo abordaron, si tomaron de referencia algún otras decisiones. Vemos que ahí se menciona, ¿no? La práctica del reliance. Otro sí, quien comenta a través de pruebas serológicas y pruebas rápidas, esas pruebas, no sé, recibieron igual algún tipo de autorización por parte de sus autoridades. Veo que están los permisos especiales. em, y bueno, en efecto, aquí hay un comentario que dice: actualmente solo se registran las pruebas rápidas bajo los requisitos generales. Sí, acá en México también ya empezamos un proceso de transición en el que aquellas pruebas o insumos que recibieron una autorización de uso de emergencia ya van a pasar a un proceso de evaluación ordinario, por llamarlo de alguna forma, eh, para evaluarlos como si ya fuera un dispositivo con todos los requisitos técnicos y legales que se requieren y emitir en su defecto el registro sanitario. Eso es en general la intención de esta pregunta, y muchas gracias a los que ya han respondido. Muy bien, nos comentan que se realizó el proceso de registro sanitario, su análisis, solo la documentación de buenas prácticas y la libre venta. No se solicitó legalizada por el cierre de servicio exterior. Perfecto. Pues muchas gracias por cada uno de sus comentarios. Vamos a pasar a... Ah, no, ya. Hemos terminado. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Déjenme dejar de compartir. Y pues no sé si tengan dudas o quieran profundizar alguno de los puntos o temas. Si no es el caso, igual no sé si quieran comentar algo por el chat o ya, si no, ya para dar por finalizada la sesión. Pues si no hubiera más dudas o preguntas para este tema. Nos comenta el doctor Roosevelt que dónde podemos encontrar estas sesiones grabadas. No sé, Carla, si podamos mandar el link donde justo están cada una de las sesiones que hemos tenido de la mesa mesoamericana, desde medicamentos y dispositivos médicos ahora, para que todos puedan revisarlas. Cada una de estas sesiones están grabadas en la plataforma. No sé, Carla, si me puedas apoyar colocando el link para que puedan acceder a él. Con gusto. En un momento lo colocamos para que tengan acceso a las grabaciones. Con gusto. Perfecto, muchas gracias. Claro que sí, doctor. Aquí desde COFEPRIS, cualquier consulta, duda que haya quedado, no solo de esta sesión, de cualquier una de las sesiones o dudas que tengan sobre la regulación sanitaria mexicana, lo pueden hacer a través del correo internacional@cofepris.gov.mx, que se los pongo ahorita en el chat. Y cualquier duda relacionada con la regulación sanitaria mexicana lo pueden hacer a través de este correo. Llámese dispositivos médicos, medicamentos, lo que necesiten, estamos aquí para cada uno de ustedes. Ah, perfecto. Carla ya compartió el enlace de las grabaciones. Pues si no hay más dudas, solamente me queda reiterarles el compromiso de esta comisión para el fortalecimiento de los sistemas regulatorios. Estamos en la mejor disposición de avanzar en colaboración, enfatizando que pues este tipo de escenarios, estas experiencias, este diálogo que tenemos entre cada uno de ustedes
pues sirva de referencia e inspiración para fortalecer los sistemas regulatorios en la región. Nada más les comento que les vamos a hacer llegar una encuesta de satisfacción respecto a esta sesión. Les solicitamos de manera atenta que puedan contestarla. Eso nos ayuda mucho a nosotros para ir dirigiendo de una mejor forma cada una de las sesiones. Por lo que, de no haber más asuntos a tratar, doy por concluida la segunda sesión de criterios técnicos de dispositivos médicos de la Mesa Mesoamericana, siendo las 11:05. Agradezco a cada uno de ustedes su asistencia y participación. Pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente sesión de dispositivos médicos. No sé, Carla, si quieres tomar foto para la... Gracias, Liz. Sí, Ok. con gusto podemos tomar una fotografía ahorita ya al final de la sesión, reiterando lo que tú mencionas, de que las grabaciones están en el enlace que compartimos y por supuesto se enviaría la minuta. Entonces, se siguen activando las cámaras. Muchísimas gracias. A la cuenta de 3 voy a tomar la captura. 1, 2, 3. Perfecto, denme unos momentos, por favor, para asegurar que todo está bien. Y bueno, nos vemos también en la próxima sesión, que sería el 19 de marzo, Liz, si no me equivoco. Y por supuesto estaríamos compartiendo el enlace de registro, así como la agenda, para que puedan participar en la sesión. Entonces, muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz tarde. Un gusto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Feliz día.